Desea encontrar el límite a medida que x se aproxima al infinito del registro natural 2x dividido por x. Pero observe, en este caso, cuando x se aproxima al infinito positivo, tanto el enfoque del numerador como el del denominador infinito positivo, entonces decimos que este límite tiene una forma indefinida de infinito dividido por infinito. Y debido a la forma indeterminada, podemos usar la regla de L'Hopital para ayudarnos a determinar este límite, donde la regla de L'Hopital también se llama la regla de Bernoulli. Utiliza derivados para evaluar los límites que involucran formas indeterminadas, donde 0 dividido por 0 es probablemente la forma indeterminante más común. Si el límite tiene alguna de estas formas indeterminadas, podemos aplicar la regla de L'Hopital para determinar el límite. La regla de L'Hopital dice que el límite cuando x se aproxima a c de f de x dividido por g de x es igual al límite cuando x se aproxima a c de f' de x dividido por g' de x. Entonces, si este límite tiene una de estas formas indeterminadas, podemos encontrar la derivada de las dos funciones. Y luego vea si podemos encontrar el límite en este formulario aquí. Volviendo a nuestro ejemplo, probémoslo. Este límite es igual al límite cuando x se acerca al infinito de la derivada del logaritmo natural 2x dividido por la derivada de x. Bueno, la derivada de log natural 2x sería igual a 1 dividido por 2x veces la derivada de 2x, que serían 2, entonces tendríamos 1 dividido por 2x por 2, la derivada de x es solo 1. Vamos y simplifiquemos esto. 2 sobre 2 se simplifica a 1. Entonces tenemos 1 sobre x dividido por 1, así que solo tuvimos el límite cuando x se acerca al infinito de 1 dividido por x. Observe en esta forma, el numerador permanece en 1, y el denominador aumenta sin límite, y por lo tanto, esta fracción se vuelve cada vez más pequeña y se aproxima a 0. Por lo tanto, este límite es igual a 0. Entonces, usando la regla de L'Hopital, pudimos determinar este límite. Veamos el gráfico de la función original, ver si pueden verificar este límite. Aquí está. Observe a medida que x se aproxima al infinito, o cuando me muevo hacia la derecha a lo largo del gráfico, observe cómo los valores de los valores de función se acercan lentamente a 0, verificando que nuestro límite sea correcto. Echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo. Aquí tenemos el límite cuando x se acerca al infinito de 2x en cubos dividido por e elevado a la potencia de 4x. Observe nuevamente, cuando x se acerca al infinito positivo, tanto el numerador como el denominador se aproximan al infinito positivo. Y, por lo tanto, podemos aplicar la regla de L'Hopital para ayudarnos a determinar este límite. Entonces tendríamos el límite a medida que x se acerca al infinito de la derivada del numerador dividido por la derivada del denominador. La derivada de 2x a la tercera, que sería 6x al cuadrado. La derivada de elevada a la potencia de 4x sería 4x veces 4 o 4e a las 4x. Observe cómo, si quisiéramos, podríamos simplificar los 4 y los 6, pero no hay necesidad de hacerlo. Observe cómo en esta forma, tanto el numerador como el denominador todavía se están acercando al infinito, lo que significa que podemos volver a aplicar la regla de L'Hopital. Entonces esto sería igual al límite cuando x se acerca al infinito de la derivada del numerador dividido por la derivada del denominador. La derivada de 6x al cuadrado sería 12x. La derivada de 4e a las 4x sería 4e a las 4x veces 4 o 16 a las 4x. Una vez más, observe que cuando x se acerca al infinito, esto se acerca al infinito sobre el infinito, por lo que podemos aplicar la regla de L'Hopital nuevamente. La derivada de 12x sería 12. La derivada de 16 a las 4x sería 16 a las 4x por 4, o 64e a las 4x. Y ahora, debido a que el numerador es una constante, podemos determinar este límite. El límite cuando x se acerca al infinito de 12. Dividido por 64e para las 4x. El numerador es la constante 12, el denominador aumenta sin enlace y, por lo tanto, esta fracción se hace cada vez más pequeña, acercándose a 0. Y por lo tanto, este límite es igual a 0. Nuevamente, verifiquemos esto mirando la gráfica de la función dada. Aquí está y observe qué tan rápido podemos decir que los valores de la función se están acercando a 0, a medida que nos movemos hacia la derecha, o cuando x se acerca al infinito en esta dirección aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.